primer día que entré a trabajar en la morgue municipal, pensé que el miedo se iría con la costumbre. El olor penetrante del formol, el eco metálico de las camillas al moverse por los pasillos, las luces blancas que nunca parpadeaban, todo parecía diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad. Me repetía que eran solo cuerpos, restos de personas que ya no estaban ahí. Eso me decía mientras firmaba el contrato y escuchaba al supervisor enumerar reglas que sonaban más a supersticiones que a protocolos reales. Nunca trabajar solo en la madrugada, nunca abrir una cámara si el registro no coincide, nunca responder si escuchas que dicen tu nombre desde el área de refrigeración. Me reí por dentro. Pensé que eran bromas para asustar al nuevo. La morgue estaba en el sótano del hospital, 3 niveles bajo tierra. No había ventanas, solo pasillos largos que parecían no terminar nunca. Esa noche me asignaron el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Es tranquilo, me dijeron. Casi no pasa nada. Las palabras casi y nada se me quedaron clavadas desde el inicio. A las 11 en punto, el hospital se volvió otro lugar. Arriba seguían las luces, los pasos, las voces. Abajo, todo se apagaba en un silencio espeso, como si el aire pesara más. El único sonido constante era el zumbido grave de los refrigeradores, alineados como enormes ataúdes metálicos. Cada uno tenía un número, una etiqueta, una historia que yo no debía conocer. Mi trabajo era sencillo: registrar ingresos, preparar cuerpos para autopsia si era necesario, y mantener todo limpio. La primera hora pasó lenta pero normal. Un cuerpo ingresó por un accidente automovilístico. Joven. Demasiado joven. Evité mirar el rostro más de lo necesario. Me concentré en mis manos, en el procedimiento. Cuando terminé, revisé el registro y lo deslicé dentro de la cámara correspondiente. Al cerrar la puerta metálica, juraría que escuché un golpe suave desde adentro. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Esperé. Nada. Me convencí de que había sido el eco, o mi imaginación. Cerca de la 1 de la mañana, el teléfono interno sonó. Nadie llamaba a la morgue a esa hora. Contesté con voz firme, intentando parecer profesional. Del otro lado solo se escuchaba respiración. Lenta. Profunda. Como si alguien estuviera muy cerca del auricular. Pregunté quién hablaba. La respiración se detuvo. Luego, una voz baja, rasposa, pronunció mi nombre completo. Colgué de inmediato. Revisé el registro de llamadas. No aparecía nada. Intenté distraerme limpiando el área de preparación. Mientras pasaba el trapo por la mesa de acero, noté algo extraño. Había marcas de manos, como si alguien hubiera apoyado los dedos desde el otro lado, dejando huellas grasosas en el metal. No podían ser mías. Eran más grandes. Demasiado largas. Tragué saliva y las limpié rápido, sin pensar demasiado. A las 2 de la mañana ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Estaba sentado en la pequeña oficina, revisando papeles, cuando escuché el sonido inconfundible de una camilla moviéndose sola. El chirrido de las ruedas resonó por el pasillo. Me levanté despacio y asomé la cabeza. El pasillo estaba vacío, pero una de las puertas de refrigeración estaba abierta. La número 17. Ese cuerpo no debía ser revisado hasta la mañana siguiente. Me acerqué con pasos lentos. Cada metro que avanzaba sentía un frío más intenso, como si la temperatura descendiera solo para mí. Miré dentro de la cámara. Estaba vacía. El registro indicaba claramente que había un cuerpo ahí. Sentí un nudo en el estómago. Detrás de mí, escuché el sonido de una respiración, justo en mi nuca. No me giré. No podía. Sabía, con una certeza absoluta, que si lo hacía, algo iba a romperse dentro de mí para siempre. La respiración se volvió más fuerte, más cercana. Entonces, una mano se apoyó sobre mi hombro. No era fría. Era tibia. Demasiado viva. En ese momento entendí que en ese lugar no solo se guardaban cuerpos.
Algo más caminaba por esos pasillos, algo que no estaba dispuesto a quedarse quieto en una cámara con número y etiqueta. Y esa fue solo la primera noche. No me giré. Permanecí inmóvil mientras esa mano seguía apoyada en mi hombro, ejerciendo una presión leve, casi cuidadosa. Sentía los dedos acomodarse lentamente, como si estuviera aprendiendo la forma de mi cuerpo. El aire a mi alrededor se volvió más denso, cargado de un olor que no era formol ni desinfectante, sino algo más antiguo, más profundo, como tierra húmeda mezclada con hierro. Mi mente gritaba que corriera, que me soltaran, que gritara por ayuda, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la morgue entera me estuviera observando, esperando mi reacción. La mano se retiró de golpe. El frío regresó de inmediato, como un golpe seco. Respiré con fuerza y me atreví a mirar atrás. No había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso, perfectamente iluminado. La cámara 17 seguía abierta, respirando ese vapor blanco constante. Me acerqué de nuevo, con el corazón golpeándome el pecho. Volví a revisar el interior. Seguía vacía. Cerré la puerta de golpe, asegurándome de que el seguro encajara bien. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Regresé a la oficina intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. La noche era larga. El cuerpo reacciona extraño cuando duerme mal, cuando está rodeado de muerte. Eso me repetía mientras me servía café de una máquina vieja que sabía a metal quemado. Miré el reloj. Apenas eran las 2:30 de la mañana. Faltaba una eternidad para que amaneciera. A las 3 en punto, las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Luego se estabilizaron. El zumbido de los refrigeradores cambió de tono, como si algo los hubiera forzado a trabajar más. Me levanté de inmediato. Un apagón en la morgue no era algo que pudiera ignorarse. Caminé por el pasillo revisando cada cámara, asegurándome de que todas estuvieran cerradas. Todo parecía en orden, hasta que llegué al fondo, donde estaban las cámaras más antiguas, las que casi nunca se usaban. Ahí lo escuché. Un golpe. Seco. Desde el interior de una de las cámaras. Me quedé congelado. Otro golpe siguió, más fuerte, como si alguien estuviera empujando desde dentro. Me acerqué lentamente, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda. El número de la cámara era el 23. Revisé el registro en la carpeta que llevaba conmigo. Según el papel, esa cámara estaba vacía desde hacía semanas. El golpe se repitió, esta vez acompañado de algo peor. Un gemido ahogado, apenas audible, como si alguien no tuviera fuerzas para gritar. Retrocedí un paso. Mi mente sabía que no debía abrirla. Cada regla no escrita, cada advertencia del supervisor, resonaba en mi cabeza. Pero también sabía que si alguien estaba vivo ahí dentro, no podía ignorarlo. Con manos temblorosas, desbloqueé la puerta. El sonido del sello rompiéndose fue ensordecedor en el silencio del pasillo. Abrí lentamente. El vapor frío salió con fuerza, envolviéndome. Dentro había un cuerpo. Un hombre adulto, pálido, con los ojos abiertos. Estaba completamente rígido, inmóvil. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera intentado respirar una última vez. Me acerqué, revisé el pecho. Nada. No había respiración. Me odié por haber pensado siquiera que podía estar vivo. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, los ojos del cadáver se movieron. No fue un parpadeo. Giraron lentamente hasta fijarse en mí. Di un salto hacia atrás, chocando contra la pared. El cuerpo no se levantó, no se movió más. Solo me miraba. Sentí como las piernas me fallaban. No podía gritar. El aire no entraba en mis pulmones. Los labios del cadáver se movieron apenas. No salió sonido, pero pude leer claramente lo que decía. Mi nombre. Cerré la puerta de un golpe, asegurándola con el seguro, y retrocedí hasta quedar sentado en el suelo.
Me tapé los oídos como un niño, intentando bloquear todo. Pasaron minutos, tal vez horas. Perdí la noción del tiempo. Cuando me atreví a levantarme, el pasillo estaba en silencio absoluto. Caminé de regreso a la oficina, mirando constantemente sobre mi hombro. El reloj marcaba las 4:10. Decidí que no volvería a salir a menos que fuera estrictamente necesario. Me encerré, encendí la radio pequeña que había ahí solo para tener ruido, cualquier cosa que rompiera ese silencio antinatural. La radio empezó a emitir estática. Giré la perilla. Entre el ruido, se coló una voz lejana, distorsionada. No era música ni un locutor. Era un murmullo. Varias voces, susurrando al mismo tiempo. Algunas lloraban. Otras reían. Todas parecían hablarme a mí. Apagué la radio de golpe. El silencio regresó, más pesado que antes. Entonces, alguien llamó a la puerta de la oficina. 3 golpes lentos, perfectamente medidos. Nadie debería estar ahí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron. Lentamente, una voz habló desde el otro lado de la puerta. No era grave ni aguda. Era perfectamente normal. Demasiado normal. Dijo que necesitaba ayuda. Que estaba perdido. Que tenía frío. Reconocí esa voz. Era la mía. No respondí. Me quedé sentado frente al escritorio, mirando la puerta como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. Escuchar mi propia voz del otro lado fue peor que cualquier golpe o grito. No había duda. Era exactamente mi tono, mi forma de hablar, incluso la ligera pausa que siempre hago antes de terminar una frase. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más suaves, casi suplicantes. «Ábreme», dijo mi voz. Por favor, ya no aguanto el frío. Me tapé la boca con la mano para no responder por reflejo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. La manija de la puerta se movió lentamente, como si alguien la probara con cuidado. No estaba forzada. No intentaba entrar. Solo estaba ahí, esperando. Eso era lo peor. Los pasos se alejaron. Lentamente. 1, 2 hasta desaparecer por completo. Esperé varios minutos más, inmóvil, hasta que mis piernas comenzaron a dolerme por la tensión. Cuando por fin me levanté, abrí la puerta de golpe, armado solo con una linterna y un bisturí que había tomado sin pensarlo. El pasillo estaba vacío. Ninguna sombra. Ningún sonido. Decidí que necesitaba aire, aunque eso significara subir hasta la salida de emergencia del nivel superior. Caminé rápido, casi corriendo, sin mirar las cámaras. Al llegar a la escalera, algo me detuvo. En el descanso, justo bajo la luz blanca, había huellas mojadas. Descalzas. Grandes. No eran de sangre ni de agua. Eran huellas de ese líquido espeso que se usa para preservar cuerpos. Bajaban las escaleras. Hacia la morgue. No seguían mi dirección. Venían de arriba. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de las huellas, hasta que volví a estar en el pasillo principal. Las huellas se perdían frente a la cámara 17. La misma que había encontrado abierta horas antes. Tragué saliva. No quería acercarme, pero algo en mi interior sabía que no tenía opción. Era como si la morgue misma me estuviera guiando. Cuando llegué, la puerta de la cámara estaba cerrada. El número seguía ahí, intacto. Toqué el metal. Estaba más caliente de lo normal. Acerqué el oído y escuché algo que me heló la sangre. Un murmullo constante, como muchas personas hablando muy bajo al mismo tiempo. No entendía palabras, solo la intención. No querían que me fuera. El teléfono interno volvió a sonar, rompiendo el momento. Corrí a contestar, agradecido por cualquier interrupción. Era el supervisor. ¿Todo bien allá abajo?, preguntó con un tono extraño, demasiado serio. Le conté todo. No omití nada.
ni las voces, ni los golpes, ni el cadáver que dijo mi nombre. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Escucha con atención, dijo finalmente. No salgas de la oficina. No abras ninguna cámara más. Y hagas lo que hagas, no sigas las voces. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pregunté, casi rogando. Suspiró. Este lugar no siempre fue una morgue. Antes era otra cosa. Y algunas personas no aceptan que ya murieron. La llamada se cortó. Las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez no se estabilizaron. Una a una comenzaron a apagarse, empezando desde el fondo del pasillo y avanzando hacia la oficina. Me encerré, trabé la puerta con una camilla y apagué la linterna para no delatarme. En la oscuridad total, los sonidos se multiplicaron. Golpes desde las cámaras. Puertas vibrando. Pasos arrastrándose. Entonces lo escuché claramente, justo al otro lado de la puerta. Ya sé dónde estás, dijo mi voz. Ya no tienes que tener miedo. Algo golpeó la puerta con fuerza, doblando el metal. Grité por primera vez desde que empezó el turno. La camilla se deslizó unos centímetros. El golpe se repitió. Sentí que la puerta no aguantaría mucho más. De pronto, todo se detuvo. Las luces regresaron de golpe. El pasillo quedó en silencio absoluto. Abrí la puerta lentamente, con el bisturí aún en la mano. No había nada. Ninguna huella. Ninguna cámara abierta. Todo parecía normal. El reloj marcaba las 6:58. Cuando el relevo llegó, me encontró sentado en el suelo, temblando. Les dije que renunciaba. No discutieron. Nadie me preguntó nada. Al irme, el supervisor me detuvo en la salida. Me miró fijo a los ojos. Ellos ya saben quién eres, me dijo. No importa si te vas. Esa fue la última vez que trabajé en una morgue. O al menos eso creí. Pasaron meses desde esa noche. Intenté convencerme de que todo había quedado atrás, enterrado junto con ese trabajo y ese lugar. Conseguí empleo en otra ciudad, lejos del hospital, lejos de cualquier cosa que oliera a formol o metal frío. Dormía mal, sí, pero era normal después de algo así. Eso me decía. Pesadillas, sudor frío, despertar con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Nada que no pudiera manejar. Hasta que empezaron los sonidos. Al principio eran leves. Un zumbido constante, muy parecido al de los refrigeradores de la morgue. Pensé que era el aire acondicionado del departamento. Lo apagué. El zumbido siguió. Me levanté, revisé la cocina, el baño, las paredes. Nada. Cuando regresé a la cama, el sonido se detuvo, como si solo quisiera que lo notara. Una madrugada desperté con la garganta seca y una presión extraña en el pecho. Abrí los ojos y tardé unos segundos en entender lo que veía. Mi cuarto estaba iluminado por una luz blanca, demasiado blanca. No era la lámpara. Era la misma iluminación que había en los pasillos subterráneos de la morgue. Me incorporé de golpe. Estaba en mi cama, sí, pero las paredes ya no eran de concreto pintado. Eran lisas, metálicas. Frías. Escuché el pitido. Rítmico. Constante. El mismo sonido que hacía el monitor de signos vitales cuando un cuerpo llegaba con dudas. Miré hacia mis pies. Ahí estaba la etiqueta. Blanca. Atada a mi tobillo. Con mi nombre completo, mi edad y una fecha. La fecha de esa noche. Arranqué la etiqueta con desesperación y caí de la cama. El metal del suelo estaba helado. Me arrastré hasta la puerta. No era una puerta normal. Era una de las cámaras. Podía ver el número desde dentro. 17. Empecé a golpear con todas mis fuerzas, gritando hasta que la voz se me quebró. Nadie respondió. Entonces escuché pasos afuera. Lentos. Pesados. La puerta se abrió. Del otro lado estaba yo. No un reflejo. No una ilusión.
Era mi cuerpo, con el uniforme de la morgue, el rostro cansado, los ojos hundidos. Sonreía de una forma que nunca había sonreído en vida. Tranquilo, me dijo. Solo es el procedimiento. Quise huir, pero no tenía a dónde. Sentí sus manos sujetarme con una fuerza imposible. El frío me atravesó el cuerpo, no por la temperatura, sino por algo más profundo, como si me estuvieran vaciando por dentro. Grité hasta que el sonido se convirtió en un eco lejano. Desperté en mi departamento, empapado en sudor, con el corazón desbocado. Todo estaba normal. Las paredes. La luz tenue de la madrugada. Me reí nerviosamente, repitiéndome que había sido solo una pesadilla. Me levanté para ir al baño y fue entonces cuando lo vi. En el espejo, detrás de mí, había marcas en mi cuello. Moradas. Alargadas. Como dedos. Desde esa noche, a veces despierto en lugares distintos. No siempre es la cámara 17. A veces es un pasillo. A veces una mesa de acero. Siempre con luces blancas. Siempre con ese zumbido. He empezado a notar lapsos de tiempo perdidos. Personas que me dicen que ya hablamos, que ya me vieron, que ya estuve ahí. Yo no lo recuerdo. Pero hay algo peor. Algunas noches, despierto cansado, como si hubiera trabajado toda la madrugada. Mis manos huelen a desinfectante. Bajo las uñas encuentro restos de algo oscuro. Hoy, al despertar, encontré una tarjeta en mi bolsillo. Es una credencial. Dice que soy empleado nocturno de la morgue municipal. Y esta noche tengo turno. Intenté romper la credencial. La dobleé, la rasgué, la arrojé al suelo y la pisoteé como si fuera algo vivo. Volví a mirarla minutos después y estaba intacta, limpia, como recién impresa. Mi foto. Mi nombre. Mi firma. Incluso la fecha de ingreso la misma de aquella primera noche. Sentí una presión en el pecho, una certeza horrible. No importaba cuánto huyera, algo ya me había reclamado. Esa tarde el tiempo se volvió extraño. Miraba el reloj y los minutos parecían estancarse. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, la gente caminaba, los autos pasaban, todo parecía real, sólido. Yo era el que no encajaba. Cada sonido fuerte me hacía girar la cabeza, esperando escuchar ruedas de camilla o puertas metálicas cerrándose. A las 10:59, mi teléfono vibró. Turno nocturno confirmado. Presentarse a las 23. El mensaje no tenía remitente. Quise apagar el teléfono, pero la pantalla no respondió. Entonces, el zumbido volvió. No venía del departamento. Venía de mí. Sentía la vibración en los huesos, en los dientes. La luz del cuarto parpadeó y, sin darme cuenta de cómo, ya no estaba ahí. El aire cambió. Frío. Estéril. Abrí los ojos y estaba de pie en el pasillo subterráneo de la morgue. Las mismas paredes. Las mismas luces. El mismo olor. Frente a mí, una camilla vacía esperaba, perfectamente alineada. Miré mis manos. Llevaba guantes de látex. Mi uniforme. Escuché pasos detrás. Llegas tarde, dijo una voz que conocía demasiado bien. Era el supervisor. O algo con su forma. Su rostro estaba pálido, rígido, como una máscara mal colocada. Aquí no se renuncia, continuó. Aquí solo se cambia de estado. Me entregó una carpeta. Registros. Nombres. Fechas. Muchos estaban tachados en rojo. Al final de la lista estaba el mío, escrito varias veces, con distintas fechas. Entendí entonces que no era la primera vez que volvía. Solo la primera que lo recordaba. Tu trabajo es sencillo, dijo. Mantener el orden. Que nadie salga cuando no debe. Las cámaras comenzaron a vibrar. Golpes desde dentro. Gemidos. Voces pidiendo ayuda. Reconocí algunas. Pacientes. Personas que alguna vez vi en vida. Otras voces eran nuevas. Recientes. Si no lo haces tú, añadió, lo harán ellos. La cámara 17 se abrió sola.
Dentro no había un cadáver. Había una camilla y sobre ella, alguien inconsciente. Respirando. Vivo. Su rostro meló la sangre. Era un hombre joven. Asustado. Con la misma mirada que yo tuve mi primera noche. Por favor, susurró. No sé qué hago aquí. Quise decirle que corriera, que gritara, que no escuchara las voces. Pero mi cuerpo no respondió. Mis manos se movieron solas, empujando la camilla hacia el interior. Él empezó a luchar, a suplicar. Cada palabra suya resonaba dentro de mí como un recuerdo propio. Cuando la puerta se cerró, el zumbido se calmó. Sentí alivio. Eso fue lo peor. Las luces del pasillo brillaron con normalidad. El supervisor asintió satisfecho y se alejó. Miré mis manos. Ya no temblaban. Estaban firmes. Acostumbradas. Ahora entiendo por qué nadie respondió aquella primera noche. Ahora entiendo por qué las voces saben mi nombre. Si estás escuchando esto. Si alguna vez bajas a una morgue de noche y sientes que algo te observa, no es curiosidad. No es imaginación. Somos nosotros. Haciendo nuestro turno. Después de eso, el tiempo dejó de tener sentido para mí. No sé cuántos turnos pasaron. No sé cuántas noches caminé esos pasillos creyendo que era la primera vez. La morgue no funciona como el mundo de arriba. Aquí las horas no avanzan, se repiten. A veces el reloj marca las 3 de la mañana, durante lo que se siente como días enteros. Otras veces, el amanecer llega de golpe, sin transición, como si alguien hubiera cambiado el escenario. Aprendí las reglas verdaderas con rapidez. No las que me dijeron al firmar el contrato. Las otras. Las que nadie escribe porque nadie quiere aceptarlas. Aprendí que hay cuerpos que nunca deben abrirse, aunque respiren. Aprendí que algunas cámaras no enfrían, conservan. Aprendí que cuando un cadáver te habla con la voz de alguien que amas, no debes responder, porque no es esa persona, es el lugar probándote. También aprendí que no todos los que llegan están muertos. Una noche, mientras limpiaba la mesa de acero, escuché pasos apresurados. No eran arrastrados ni lentos. Eran pasos vivos. Corrí hacia el pasillo y vi a una mujer joven, descalza, con una bata hospitalaria, llorando. Tenía los brazos llenos de moretones y la mirada perdida. Me dijeron que aquí me ayudarían, dijo entre sollozos. Que aquí todo se detenía. Antes de que pudiera reaccionar, sentí esa presión conocida en el pecho. El mismo impulso que me obligó a cerrar la cámara 17 aquella vez. La morgue no quiere testigos. Quiere reemplazos. Intenté luchar. Por primera vez en lo que sentí como una eternidad, forcé mis piernas a moverse en dirección contraria. Tomé a la mujer del brazo y corrimos hacia la escalera. Cada paso se sentía pesado, como si el aire se volviera sólido. Las luces comenzaron a parpadear. Las cámaras vibraban. El zumbido se convirtió en un rugido. No puedes llevártela, dijo la voz del supervisor, resonando por todo el lugar. Ella ya fue registrada. Las puertas se cerraron de golpe frente a nosotros. Todas. La mujer gritó. Yo también. Sentí como algo me sujetaba desde atrás, múltiples manos, frías y tibias a la vez. La mujer fue arrancada de mi agarre y arrastrada por el pasillo, dejando marcas en el suelo. Sus gritos se apagaron cuando la cámara se cerró. Caí de rodillas, jadeando. Todavía recuerdas demasiado, susurró la voz cerca de mi oído. Eso se te va a quitar. Después de eso, empezaron los castigos. Cada vez que dudaba, despertaba dentro de una cámara. A veces cerrada. A veces abierta, con cuerpos observándome sin parpadear. Me dejaban ahí hasta que el miedo me vaciaba por dentro, hasta que el pensamiento se volvía borroso. Cuando salía, obedecer era más fácil. El alivio regresaba más rápido. Pero algo salió mal una noche. Ingresó un cuerpo sin nombre. Sin etiqueta. Sin registro. Eso no debería ser posible. Cuando abrí la bolsa, el rostro me resultó dolorosamente familiar.
No era alguien que conociera, era alguien que aún no conocía. Una versión de mí más vieja, más cansada, con los ojos completamente negros. Te estás tardando, me dijo. Allá arriba ya sospechan. Sentí un tirón violento dentro de la cabeza. Recuerdos que no eran míos empezaron a mezclarse con los míos. Vidas. Personas. Empleados. Todos terminaban igual. La morgue no era un lugar. Era un ciclo. Un filtro. Un punto donde algunos caían y otros se quedaban a sostener la puerta. Esa noche entendí la verdad completa. No todos los empleados llegan por casualidad. Algunos son traídos porque pueden escuchar, otros, porque pueden aguantar, y unos pocos porque pueden reemplazar. Si sigo contando esto ahora, es porque algo cambió. Hoy llegó un grupo nuevo de personal. Entre ellos hay alguien leyendo esto en su teléfono durante un turno nocturno, creyendo que solo es una historia. Si escuchas que dicen tu nombre desde el fondo del pasillo, si ves una cámara abierta que juras haber cerrado, si sientes alivio después de hacer algo que sabes que está mal, entonces ya es tarde. El segundo turno apenas comienza. El segundo turno no se anuncia. No hay reloj que lo marque ni aviso que lo confirme. Simplemente ocurre. Lo supe porque el silencio cambió. No fue más profundo ni más fuerte, fue distinto, como si el lugar entero hubiera inhalado al mismo tiempo. Las luces adoptaron un tono ligeramente más cálido, engañoso, casi humano. Es la forma que tiene la morgue de tranquilizar a los nuevos y de adormecer a los que ya llevamos demasiado tiempo aquí. Los vi entrar por las cámaras de seguridad. 3 personas. 2 hombres y una mujer. Jóvenes. Nerviosos. Hablaban en voz baja, riéndose de cosas que no daban risa, exactamente como yo lo hice aquella primera noche. Reconocí cada gesto. Cada movimiento. El modo en que evitaban mirar directamente a las cámaras de refrigeración. El miedo todavía no había tomado forma en ellos. Era solo una incomodidad vaga. Eso es lo que más tiempo dura y lo que más duele perder. El supervisor me indicó que los guiara. Caminé hacia ellos sintiendo el peso de cada paso. Cuando me vieron, se relajaron un poco. Un rostro conocido siempre ayuda. Un uniforme. Una voz tranquila. Les expliqué lo básico. Les mostré los pasillos. Les hablé de los procedimientos. No mencioné las reglas reales. Nadie lo hace. No porque esté prohibido, sino porque el lugar no lo permite. Cada vez que intentas advertir, las palabras se te deshacen en la boca. Mientras caminábamos, uno de ellos preguntó por qué había cámaras que no aparecían en el plano del edificio. Fingí no escuchar. La mujer se quedó mirando fijamente la cámara 17. Frunció el ceño. ¿Aquí siempre hace tanto frío?, preguntó. Negué con la cabeza. Solo cuando alguien no quiere estar solo, respondí, sin saber por qué. Ella rió nerviosamente. Los otros también. Yo no. Más tarde, cuando los dejé solos para que se acomodaran, sentí el tirón otra vez. Esa sensación profunda, como si algo me jalara desde el esternón hacia abajo. La morgue estaba eligiendo. Siempre elige. Nunca falla. Supe exactamente a quién. Fue a la mujer. A las 2 de la mañana la escuché gritar. No fue un grito largo, fue uno breve, ahogado, el tipo de sonido que sale cuando el miedo te toma por sorpresa. Corrí hacia el pasillo y la encontré frente a una cámara abierta. No recordaba haberla abierto. Ella tampoco. Me llamaron, dijo temblando. Dijeron que necesitaban ayuda. Miraba el interior como si algo la estuviera hipnotizando. Dentro había un cuerpo cubierto hasta el cuello. El rostro no se veía. Me acerqué lentamente y puse una mano sobre su hombro. Sentí cómo se tensaba bajo mi toque. No escuches, le dije. Aquí nadie pide ayuda. El cuerpo se movió. Muy despacio, la cabeza giró hacia nosotros. El rostro era el de ella. Pálido. Inmóvil. Con los ojos abiertos de par en par.
La mujer gritó y cayó hacia atrás. El cuerpo sonrió. Sentí el alivio otra vez. Automático. Involuntario. El mismo alivio que te da cerrar una puerta que no debiste abrir. Comprendí que ese alivio era la cadena más fuerte de todas. No el miedo. No el castigo. El alivio. La ayudé a levantarse y la llevé a la oficina. Le dije que respirara, que había sido una broma, un reflejo, estrés. Mentí con una naturalidad que me horrorizó. Ella me creyó. Siempre creen. Porque quieren creer. Más tarde, uno de los hombres desapareció. El otro dijo que lo había visto entrar a una cámara para revisar un registro. Nunca salió. Revisamos el sistema. No había constancia de su ingreso. Nunca existió oficialmente. Al amanecer, la mujer me agradeció. Dijo que sin mí no habría aguantado la noche. Me sonrió. Una sonrisa real. Viva. Sentí algo romperse dentro de mí. Cuando se fue, encontré su nombre en la carpeta. Trazado en rojo, pero no tachado. Aún no. Esa noche entendí algo que había evitado aceptar. La morgue no solo roba personas. Las transforma. Algunos llegan asustados y se van rotos. Otros se quedan para no romperse más. Y unos pocos aprenden a guiar a los demás hacia el mismo lugar donde ellos cayeron. Si sigues escuchando esta historia y sientes que algo en tu entorno se ha vuelto demasiado silencioso, si el aire parece más frío de lo normal, si tienes la sensación incómoda de que alguien te observa, aunque estés solo, no cierres la app, no mires atrás. Porque el segundo turno siempre necesita más personal. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue progresivo, como si el mundo se fuera alejando poco a poco. Primero dejaron de escucharse los pasos de arriba, luego el tráfico lejano, después incluso mi propia respiración empezó a sonar ajena. La morgue había cerrado el círculo otra vez. Cuando eso pasa, ya no hay diferencia entre estar despierto o dormido. Todo ocurre en el mismo plano. Esa noche me asignaron algo distinto. No fue una orden verbal. Simplemente lo supe. La carpeta apareció sobre el escritorio sin que nadie la trajera. No tenía nombres. Solo fotografías. Personas tomadas desde ángulos imposibles. Algunas desde el techo, otras desde rincones donde no hay cámaras. Personas en hospitales, en casas, en taxis, en cuartos oscuros mirando su teléfono. Gente que aún no había llegado pero que ya estaba marcada. En cada foto había un detalle común. Una sombra detrás de ellos. Borrosa. Alargada. Siempre cerca. Entendí que ya no solo debía recibir a los que bajaban por error. Ahora tenía que preparar el camino. A las 3 de la mañana llegó una ambulancia. No estaba en el registro. Nadie la anunció. Simplemente apareció en el muelle de carga. Bajaron una camilla cubierta. El paramédico evitaba mirarme a los ojos. Cuando firmé el ingreso, noté que su pulso estaba acelerado. No debió sobrevivir, murmuró. No después de lo que pasó. Abrí la bolsa. Era el hombre que había desaparecido del grupo nuevo. El que nunca existió. Estaba vivo. Apenas. Sus ojos se movían frenéticamente, llenos de terror. Intentó hablar, pero solo salió un gorgoteo húmedo. Lo miré fijamente. Vi en él lo que yo había sido. No luches, le dije. Duele menos. En el fondo, una parte de mí gritó. Otra sintió alivio. Mientras lo empujaba por el pasillo, empezó a agarrar mi manga con una fuerza desesperada. Sus uñas se me clavaron en la piel. Tú sabes, alcanzó a decir. No eres como ellos. Por un segundo estuve a punto de detenerme. Por un segundo, la morgue dudó conmigo. Las luces parpadearon. Las cámaras vibraron. El zumbido subió de volumen. Y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, de pie, inmóvil estaba yo. Pero no el de ahora. El de aquella primera noche. Con el rostro pálido. Con miedo real en los ojos. Observándome como si yo fuera el monstruo. Seguí avanzando. Cuando la puerta de la cámara se cerró, el zumbido cesó de golpe.
El silencio volvió a ser estable. Correcto. Sentí una calma profunda. Química. Artificial. Como si el lugar me hubiera recompensado. Más tarde, al limpiar la mesa, encontré algo que no debería existir. Un teléfono. Mi teléfono. En la pantalla, la app abierta. Esta historia. Justo en este punto. El contador de reproducción seguía avanzando. Y debajo, un comentario nuevo acababa de aparecer. Decía: trabajo en una morgue. Turno nocturno. Esto se parece demasiado a lo que estoy viviendo ahora mismo. Quise apagarlo. No pude. Quise cerrar los ojos. Tampoco. Porque en ese momento escuché pasos detrás de mí. Pasos vivos. Rápidos. Nerviosos. Y una voz que dijo, temblando: disculpa, ¿aquí es donde tengo que presentarme para el turno de noche? Me giré despacio. Sonreí como me enseñaron. Y supe, con absoluta certeza, que esta historia todavía no termina.